Muy buenas tardes, queridos estudiantes del Colegio San Agustín de la ciudad de Iquitos y más que todo para los chicos también del sexto grado de primaria. Hoy vamos a hablar acerca de la narración no lineal. La narración no lineal, chicos, es muy diferente a la narración lineal. Eh, en el caso de eh, la narración lineal sigue una secuencia de inicio, nudo y desenlace. Es una narración comprensible, es una narración fácil de entender, eh, sigue una secuencia cronológica o un orden cronológico. Sin embargo, en, en la narración no lineal tenemos alguna dificultad, sobre todo el de comprensión. Eh, el hecho de tener un texto complicado también nos dificulta poder comprender una lectura. Es por eso que algunos textos, pueden ser algunas novelas, algunas narraciones, nosotros eh, tenemos que leerlo dos, tres veces, hasta cuatro veces en algunos casos para poder entender y poder recién comprender el mensaje del escritor. La narración no lineal tiene una estructura, digamos, para entenderlo mejor, una estructura desordenada. Es probable que en una narración no lineal encuentres el desenlace al inicio, o digamos también que puedes tener al inicio, lo puedes tener en la parte del desenlace, y así, ¿no? Eh, una serie de cosas que nos pueden confundir. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? Digamos que un narrador está participando de una acción. De pronto, ese personaje, que a la vez puede ser un narrador, ese personaje recuerda años atrás. Digamos, es un personaje que tiene 25 años de edad, pero va a su cuarto ese personaje y recuerda eh, cuando él era niño y empieza a recordar cuando él era niño y empieza a comentar y a contar todos los detalles de su infancia. Y de pronto, nuevamente, regresa al presente y se proyecta hacia el futuro. Quiere decir que el personaje ha retrocedido. Ha utilizado una técnica retrospectiva eh, en la cual se ha plasmado en el libro, se ha plasmado en el texto. Y tú lo has leído y has leído también el pasado que el personaje lo contó. Entonces ya nos encontramos frente a un texto no lineal. El texto no lineal eh, tiende a ser un poco confuso. Incluso muchos estudiantes, chicos del sexto grado, muchos estudiantes eh, realizan esquemas que faciliten la comprensión de ese texto. Hay lecturas de diversas formas, diversos estilos que los propios escritores lo hacen a propósito. Y más que todo nosotros debemos reconocer este estilo de la narrativa no lineal en la que posee algunas características. Una de sus características de esta narración no lineal tiene que ver también mucho con la ficción y la realidad. Te vas a encontrar con textos ficticios, te vas a encontrar con textos que hablan de la fantasía, eh, que mucho van a lo mágico, pero también te vas a encontrar con textos realistas. Sin embargo, nos enmarcamos en la literatura y toda la literatura pues es una ficción, ¿no? Por más hechos reales que puedan suceder dentro del contenido de un texto. Entonces, eh, ¿cómo podemos reconocer también que es un texto no lineal? Cuando nos encontramos eh, se está contando, digamos, una historia, estás leyendo un libro y está linda la historia, interesante, y de pronto ese personaje te cuenta otra historia. Como que hace un paréntesis y dentro de la historia te cuenta otra historia. Y después retoma la historia anterior que estaba contándolo. Es un texto no lineal. Entonces,
Otra de las características del texto no lineal es que está generalmente escrito, o mejor dicho, está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Que no tiene ninguna medida. Es muy diferente a un estilo poético, que hay medidas, hay rimas, hay ritmo, pero en un texto en prosa no tenemos esas medidas. La mayoría de los textos no, ya sea narrativos, lineales o no lineales, están escritas en prosa. Sabemos que la otra característica también es que va, los personajes van digamos, del presente, retroceden al pasado, empiezan a describir hechos del pasado, e incluso realizan historias del pasado dentro de ese contenido. Vuelven al presente y retoman la actividad del presente y luego también se proyectan al futuro. Y en ese texto da vuelta todo, ¿no? Da vuelta todo como un rompecabezas. Eh, mucho, digamos, estilo del escritor, la habilidad del escritor para hacer así de esos tipos de textos que identifican a esos escritores, a esas personas que se dedican a, ¿no? a realizar sus obras. Entonces, tengamos mucha consideración y tengamos en cuenta estos tipos de textos. Necesitamos comprenderlos, que sean también para nosotros motivadores estos textos para poder eh, tenerlos en cuenta ah, y no aburrirse con estos tipos de textos, ¿no? Porque muchas veces, profesor, no entendí nada, profesor, no comprendí, no lo entiendo, pero debes volver a leerlo. En una, dos o tres veces que lo lees, vas a tener un, digamos, un entendimiento de este libro, de este texto, de esta obra, o también puedes hacer un esquema, ¿no? Muy bien, el día miércoles tenemos talleres de libros, también vamos a seguir hablando de de este hermoso tema que es la narración no lineal. Nos vemos chicos, cuídense mucho, Dios los bendiga.